Ricardo pasó 30 años lejos de su familia. Al volver decide ponerlos a prueba, fingiendo ser un campesino pobre. Pero lo que descubre esa misma noche no es amor. Es una verdad tan cruel que lo deja sin fuerzas. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. No reconocen a su propio hermano. Ricardo Mendoza susurró estas palabras mientras observaba desde lejos la imponente mansión donde ahora vivía su familia. Después de tantos años construyendo un imperio empresarial, había decidido buscar a los únicos seres que realmente importaban en su vida. Pero lo que estaba a punto de descubrir sobre sus seres queridos le rompería el alma de una manera que jamás imaginó. La historia de Ricardo comenzó años atrás, cuando era apenas un joven lleno de sueños que tuvo que abandonar su pueblo natal para buscar oportunidades en la gran ciudad. Su familia atravesaba una crisis económica devastadora, y él tomó la decisión más difícil de su vida: partir sin despedirse, prometiendo regresar cuando tuviera los medios para sacarlos de la pobreza. Lo que no sabía era que esa partida se convertiría en una separación de décadas. Los negocios lo consumieron completamente, las responsabilidades crecieron como avalancha, y cada año que pasaba, contactar a su familia se volvía más complicado. Había cambiado de ciudad tantas veces, había perdido el rastro de sus seres queridos y ellos al suyo. Pero el destino tiene formas misteriosas de reconectar lo que parecía perdido para siempre. Un investigador privado, que Ricardo había contratado finalmente, logró encontrar el paradero de Isabela, su hermana menor. La noticia llegó acompañada de fotografías que lo dejaron sin aliento. Isabela vivía ahora en una zona exclusiva de la ciudad, casada con un empresario próspero, rodeada de lujo y comodidades. Al menos ella logró salir adelante, pensó Ricardo con una mezcla de alegría y melancolía. Durante todos estos años había cargado con la culpa de haber abandonado a su familia en momentos difíciles. Saber que su hermana había prosperado le daba cierta tranquilidad, pero también despertaba una necesidad profunda de reconectar con ella. Sin embargo, Ricardo no era un hombre ingenuo. Había aprendido en el mundo de los negocios que el dinero cambia a las personas, a veces de maneras demoledoras. Había visto familias enteras destruidas por la codicia, hermanos que se convertían en enemigos cuando aparecían fortunas de por medio. Por eso, una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que lo atormentaba pero que no podía ignorar. ¿Y si mi familia solo me quiere por mi dinero? ¿Y si después de todos estos años ya no soy su hermano, sino simplemente una oportunidad financiera? Estas preguntas lo mantenían despierto por las noches, carcomiendo su esperanza de reencuentro familiar. Fue entonces cuando Ricardo tomó una decisión que cambiaría todo. Probaría a su familia antes de revelar su verdadera identidad. Se presentaría ante ellos como un hombre humilde, un trabajador del campo que había llegado a la ciudad buscando oportunidades. Solo así sabría si su hermana Isabela aún conservaba el corazón noble que recordaba, o si los años de lujo la habían transformado en alguien irreconocible. La preparación para esta prueba fue meticulosa. Ricardo se despojó de todos los símbolos de su éxito. Guardó sus trajes de diseñador, escondió su reloj de lujo, se deshizo temporalmente de todo lo que pudiera delatarlo como el magnate empresarial que era. En su lugar, se vistió con ropa sencilla y gastada, se dejó crecer la barba de manera desaliñada y practicó el acento y las maneras de hablar de su pueblo natal. El día elegido para el encuentro amaneció nublado, como si el mismo cielo presagiara la tormenta emocional que estaba por desatarse. Ricardo se dirigió hacia la residencia de su hermana, cargando una maleta vieja y desgastada, caminando con la postura encorvada de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Su corazón latía con tal fuerza que temía que se le fuera a salir del pecho. Cuando llegó a la puerta principal de la residencia, Ricardo se detuvo un momento para contemplar la magnificencia del lugar. Era una construcción imponente, con jardines perfectamente cuidados, fuentes de agua cristalina y un aire de opulencia que contrastaba dramáticamente con sus recuerdos de la casita humilde donde habían crecido juntos. Tal vez este no sea el mejor momento, pensó por un instante, sintiendo como las dudas lo invadían, pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Necesitaba saber
si su hermana seguía siendo la misma niña de corazón bondadoso que solía compartir su comida con los perros callejeros, o si se había convertido en alguien diferente. Con manos temblorosas, Ricardo tocó el timbre de la casa. El sonido resonó elegante y melódico, muy diferente al timbre simple de las casas que conocía. Mientras esperaba respuesta, practicó mentalmente las palabras que diría, la historia que había inventado sobre ser un trabajador rural que buscaba empleo en la ciudad. La puerta se abrió y apareció una mujer elegante vestida con uniforme de empleada doméstica. Era Carmen, aunque Ricardo aún no sabía su nombre. Ella lo observó de arriba abajo con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. «Buenas tardes, señora», dijo Ricardo con voz humilde, adoptando perfectamente el acento campesino. «Disculpe la molestia, pero me dijeron que en esta casa podrían necesitar a alguien para trabajos de jardinería o mantenimiento. Vengo desde muy lejos, buscando una oportunidad». Carmen lo miró con cierta compasión. En sus años trabajando para familias acomodadas, había visto muchos casos de personas desesperadas buscando empleo. «Un momento, por favor», le dijo amablemente. «Voy a preguntar a los señores». Mientras Carmen se alejaba, Ricardo pudo observar a través de la puerta entreabierta el interior de la mansión, que era aún más lujoso de lo que había imaginado. Muebles de maderas finas, candelabros de cristal, pinturas que parecían valer fortunas. Su hermana había llegado muy lejos desde aquellos días de escasez. Voces se escucharon desde el interior y Ricardo agudizó el oído tratando de captar algo familiar. Entonces la oyó, la voz de Isabela, su hermana, ahora convertida en una mujer adulta pero conservando esa tonalidad que él recordaba tan vívidamente. Su corazón se aceleró al reconocerla después de tantos años. ¿Un campesino? ¿Aquí? La voz de Isabela sonaba sorprendida, pero había algo en su tono que a Ricardo no le gustó del todo. No era la sorpresa cálida que esperaba, sino algo más parecido a la incredulidad molesta. «Dice que busca trabajo, señora», respondió Carmen con respeto. «Alejandro va a estar furioso si ve a alguien así en la puerta principal», murmuró Isabela. «Ya sabes cómo es con estas cosas». Ricardo sintió como si le hubieran dado una puñalada. ¿Alguien así? ¿Su propia hermana se refería a él aunque fuera sin saber quién era de esa manera despectiva? Pero se recordó a sí mismo que ella no lo reconocía, que estaba reaccionando al disfraz, no a él. Carmen regresó a la puerta con una expresión incómoda. «Lo siento mucho, señor, pero en este momento no necesitan personal adicional. Le recomiendo que pruebe en otras casas del vecindario». «Por favor, señoras», insistió Ricardo, decidido a no rendirse tan fácilmente. «He viajado durante días para llegar hasta aquí. Solo pido la oportunidad de hablar con los dueños de la casa. Soy trabajador honesto. No causaré problemas». En ese momento, una voz masculina y autoritaria se escuchó desde adentro. «¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué toma tanto tiempo despedir a ese tipo?». Era Alejandro, el esposo de Isabela, acercándose hacia la puerta con pasos decididos. Cuando apareció en el marco de la entrada, Ricardo pudo ver inmediatamente por qué Carmen había mencionado que estaría furioso. Era un hombre de presencia imponente, vestido con ropa cara y con una expresión que irradiaba autoridad y cierto desdén. «Señor, disculpe», comenzó a decir Ricardo manteniendo su actuación. «Solo busco una oportunidad de trabajo. Puedo hacer jardinería, limpieza, cualquier cosa que necesiten». Alejandro lo miró de pies a cabeza con una expresión de disgusto que no intentó disimular. «Mire, amigo, esta es una zona residencial exclusiva. Aquí no necesitamos este tipo de servicios informales. Le sugiero que busque en otro lado, en lugares más apropiados para su situación». Las palabras de Alejandro cayeron como martillazos sobre el corazón de Ricardo. No era solo el rechazo laboral, sino la manera despectiva, humillante, en que lo estaba tratando, como si fuera menos que humano, como si su sola presencia manchara la elegancia del lugar. «Por favor, señor», intentó una vez más Ricardo, «no pido caridad, solo una oportunidad de trabajar honestamente». ¿No entendió lo que le dije? La voz de Alejandro se elevó, atrayendo la atención de otros miembros de la familia que se asomaron curiosos desde adentro. Isabela apareció junto a su esposo y por primera vez en años, Ricardo vio el rostro de su hermana. Había cambiado, por supuesto, pero aún podía reconocer los rasgos familiares que compartían.
Su corazón se llenó de una mezcla contradictoria de alegría y dolor al verla tan cerca y tan lejana a la vez. «¿Qué está pasando?», preguntó Isabela, observando la escena con expresión molesta. «Este señor insiste en buscar trabajo aquí», explicó Alejandro con irritación. «Ya le dijimos que no necesitamos sus servicios». Isabela miró a Ricardo con una frialdad que lo atravesó como una daga de hielo. No había ni una pizca de compasión en sus ojos, solo la incomodidad de quien se siente molestada por una situación desagradable. «Señor», dijo Isabela con voz firme, «ya le explicaron que aquí no hay trabajo para usted. Le pido que se retire, por favor, esto es una residencia privada». En ese momento, una joven apareció detrás de Isabela. Era Sofía, aunque Ricardo aún no conocía su identidad. La joven miró la escena con una mezcla de curiosidad y diversión, como si estuviera presenciando un espectáculo entretenido. «¿Quién es?», preguntó Sofía con una sonrisita que no presagiaba nada bueno. «Un trabajador que busca empleo», respondió Isabela con tono de hastío. «Ay, mamá, ¿en serio? ¿No se da cuenta de que esta es una zona exclusiva?». Sofía se dirigió directamente a Ricardo con una condescendencia que lo hizo temblar de indignación contenida. «Aquí no es lugar para personas como usted». Ricardo sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. Esta era su familia, la gente por la que había trabajado incansablemente, por la que había sacrificado años de su vida construyendo una fortuna. Y ahora lo trataban como si fuera basura, como si su sola presencia fuera una ofensa. Carmen observaba toda la escena desde un lado, con una expresión de evidente incomodidad. Era claro que ella no estaba de acuerdo con el trato que le estaban dando al visitante, pero su posición no le permitía intervenir. «Ya escuchó», dijo Alejandro con autoridad final. «Retírese inmediatamente o llamaremos a seguridad». Ricardo tomó su maleta con manos temblorosas, no de miedo, sino de la emoción devastadora que lo embargaba. Esta era su familia, su propia sangre, y lo estaban echando como a un perro callejero. «Gracias por su tiempo», murmuró con voz quebrada, dándose la vuelta para marcharse. Mientras caminaba alejándose de la residencia, pudo escuchar las voces de su familia comentando el incidente con risas y comentarios despectivos. Cada palabra era como una puñalada más profunda en su alma destrozada. «¡Qué descaro!», escuchó la voz de Sofía. «Venir a molestar a una zona como esta. Hay que hablar con seguridad del fraccionamiento», añadió Alejandro. «No pueden dejar que cualquier tipo llegue hasta las casas». Ricardo siguió caminando, cada paso más pesado que el anterior. Su plan había funcionado perfectamente. Había descubierto la verdad sobre su familia. Pero la verdad era mucho más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Solo Carmen, observando desde la ventana, notó algo en la manera de caminar del visitante rechazado. Algo en su postura, en la tristeza profunda que emanaba de él, le partió el corazón. Había algo más en esta historia, algo que los señores de la casa no habían visto. Pero Ricardo ya se alejaba, cargando no solo su maleta, sino el peso aplastante de una desilusión que amenazaba con destruir todo lo que había construido en su vida. La prueba había terminado, y los resultados eran aplastantes. Jamás pensé que el dinero pudiera cambiar tanto a una persona. Ricardo caminaba por las calles de la ciudad con el alma destrozada, cada paso resonando como un eco de la humillación que acababa de vivir. Las palabras despectivas de su familia se repetían en su mente como una tortura constante, y por primera vez en años, el hombre que había construido un imperio empresarial se sentía completamente perdido. Encontró refugio en un pequeño parque público, lejos de la zona exclusiva donde vivía su hermana. Se sentó en una banca desgastada, rodeado de familias humildes que disfrutaban de un día tranquilo, niños que corrían con zapatos gastados pero con sonrisas genuinas, parejas mayores que se tomaban de la mano a pesar de vestir ropa sencilla. La ironía lo golpeó como una bofetada. Aquí, entre personas que tenían tan poco, se respiraba más amor y humanidad que en la mansión de mármol donde vivía su propia sangre. Ricardo abrió su maleta vieja y sacó una fotografía arrugada que siempre llevaba consigo. Era una imagen de años atrás, donde aparecía junto a Isabela cuando eran jóvenes. En esa foto, su hermana tenía los ojos brillantes de bondad, la sonrisa sincera de quien aún creía en la generosidad humana. ¿Qué había pasado con esa niña?
¿Dónde había quedado el corazón noble que él recordaba? Tal vez nunca la conocí realmente, murmuró Ricardo, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Toda su vida había trabajado con un propósito: reunirse algún día con su familia, compartir con ellos el éxito que había logrado, demostrarles que su sacrificio había valido la pena. Pero ahora se daba cuenta de que había estado persiguiendo un espejismo. Mientras Ricardo se sumía en su dolor, algo estaba sucediendo en la casa que él había abandonado. Carmen, la empleada doméstica, no podía quitarse de la mente la imagen del hombre que había sido tan cruelmente rechazado. Había algo en sus ojos, una tristeza tan profunda, que la había conmovido de una manera inexplicable. «Señora Isabela», se atrevió a decir Carmen mientras limpiaba el comedor principal. Tal vez ese señor realmente necesitaba ayuda. Se veía muy... «Carmen», la interrumpió Isabela con tono cortante, «no quiero volver a escuchar sobre ese asunto. Alejandro tenía razón al echarlo. No podemos permitir que cualquier vagabundo venga a molestar a nuestra puerta». «Pero, señora, él no parecía un vagabundo. Hablaba con educación, se veía como una persona trabajadora que...» «Suficiente». Isabela alzó la voz, algo poco usual en ella. «No voy a discutir esto contigo. Tienes trabajo que hacer, concéntrate en eso». Carmen bajó la cabeza, pero por dentro hervía de indignación. En todos sus años trabajando para familias acomodadas, jamás había visto tanta frialdad hacia alguien que simplemente pedía una oportunidad. Había algo profundamente equivocado en la manera en que habían tratado a ese hombre. Esa misma tarde, mientras Carmen realizaba las compras en el mercado local, se encontró con Esperanza, una empleada doméstica que trabajaba en otra mansión del mismo vecindario. Las dos mujeres habían desarrollado una amistad a través de los años, compartiendo las alegrías y penas de trabajar para familias que a menudo las trataban como muebles invisibles. «Esperanza, ¿tú qué harías si vieras a tu familia tratar mal a un extraño?», preguntó Carmen mientras elegían verduras. «Ay, Carmen, ¿qué pasó? Te veo muy alterada». Carmen le contó toda la historia del hombre que había llegado pidiendo trabajo, de cómo la familia lo había humillado y echado sin siquiera darle una oportunidad real de explicarse. Esperanza la escuchó con atención creciente, y cuando Carmen terminó, su expresión era de profunda preocupación. «Carmen, ¿no te parece extraño que un hombre viaje desde tan lejos solo para pedir trabajo de jardinería? ¿Y no notaste algo familiar en él?» «¿Familiar? ¿A qué te refieres? Dices que se llamaba Ricardo, ¿verdad? ¿No te suena ese nombre?» Carmen frunció el ceño, tratando de recordar. «No, no creo que...». «Carmen, yo llevo trabajando en este vecindario desde hace muchos años. He escuchado conversaciones, he visto fotografías viejas cuando limpio las casas. La señora Isabela tiene un hermano que desapareció años atrás, un hermano llamado Ricardo». El mundo de Carmen se detuvo por completo. Las verduras que tenía en las manos cayeron al suelo mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que ese hombre podría ser el hermano perdido de tu patrona?», completó Esperanza con gravedad. «Carmen, ¿y si ustedes acabaron de echar al único familiar que la señora Isabela ha estado esperando encontrar todos estos años?» La revelación golpeó a Carmen como un rayo. Recordó las veces que había escuchado a Isabela hablar con melancolía sobre su hermano desaparecido, sobre cómo había partido cuando eran jóvenes, prometiendo regresar algún día. Recordó las fotografías viejas que había visto mientras limpiaba, donde Isabela aparecía junto a un joven que, ahora que lo pensaba, tenía un parecido notable con el hombre que habían rechazado. «Dios mío», susurró Carmen sintiendo cómo la sangre se le helaba, «¿qué hemos hecho?». Mientras tanto, en la mansión, la vida continuaba su curso normal para la familia Mendoza Vega. Alejandro se encontraba en su estudio, hablando por teléfono sobre negocios. Sofía navegaba en redes sociales mostrando su vida de lujo a miles de seguidores, e Isabela supervisaba los preparativos para una cena social que ofrecerían esa noche para sus amigos acaudalados. «Todo tiene que estar perfecto», le decía Isabela a Carmen cuando ésta regresó del mercado. «Vienen los Morales, los Herrera y los Castillo. Son personas muy importantes. No podemos darnos el lujo de que algo salga mal». Carmen asentía mecánicamente, pero su mente
estaba completamente ocupada con la terrible sospecha que se había sembrado en su corazón. Observaba a Isabela con nuevos ojos, preguntándose cómo era posible que alguien echara a su propio hermano sin reconocerlo. La cena transcurrió como siempre transcurrían las reuniones sociales en la residencia. Conversaciones superficiales sobre viajes caros, inversiones lucrativas y quejas sobre lo difícil que era encontrar buen personal de servicio. Carmen servía discretamente, invisible para los invitados, pero escuchando cada palabra con creciente indignación. «Es increíble la cantidad de gente inapropiada que anda suelta por las calles», comentaba la señora Morales, una mujer de edad madura cubierta de joyas. «Hoy mismo tuvimos que echar a un tipo extraño que llegó a nuestra puerta pidiendo trabajo». Isabela alzó las cejas con interés. «¿En serio? Nosotros tuvimos una experiencia similar, un campesino que insistía en que le diéramos trabajo de jardinería». «Es una plaga», intervino Alejandro con tono despectivo. «Esta gente no entiende que hay lugares donde simplemente no pertenecen». «Exactamente», asintió el señor Castillo. «Uno les da la mano y se toman el brazo. Es mejor mantener las distancias desde el principio». Carmen apretó los puños mientras escuchaba esta conversación, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Estas personas hablaban de seres humanos como si fueran plagas, como si el simple hecho de no tener dinero los convirtiera en algo despreciable. «Lo que me molesta», continuó Isabela, «es que perdimos tiempo valioso con esa situación. Tuve que retrasar mis preparativos para la reunión de la Fundación Benéfica». «¿Fundación Benéfica?», exclamó la señora Herrera. «¿Cuál es el enfoque de este año?» «Ayuda a familias necesitadas», respondió Isabela con tono virtuoso. «Es importante dar el ejemplo, mostrar que los que tenemos más debemos ayudar a los menos afortunados». Carmen casi se atragantó al escuchar esto. La hipocresía era tan evidente que dolía. Isabela hablaba de ayudar a los necesitados mientras acababa de echar cruelmente a un hombre que buscaba trabajo honesto. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y la familia se retirara a descansar, Carmen se quedó despierta en su pequeña habitación de servicio, torturada por las dudas. No podía quitarse de la mente la imagen de ese hombre caminando alejándose de la mansión con la cabeza gacha, cargando no solo su maleta, sino también la humillación que le habían infligido. «¿Y si Esperanza tiene razón?», se preguntaba una y otra vez. «¿Y si ese hombre era realmente Ricardo Mendoza?». Al día siguiente, Carmen tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la historia. Durante su tiempo libre, se dirigió al área donde había visto alejarse al hombre rechazado. No tenía un plan específico, solo la necesidad desesperante de encontrarlo y confirmar sus sospechas. Recorrió varios parques, preguntó en pequeños hoteles y pensiones, describió al hombre a comerciantes locales. La mayoría no recordaba haberlo visto, pero finalmente un vendedor de periódicos le dijo: «Ah, sí, creo que vi a alguien así. Estaba sentado en el Parque San Miguel, se veía muy triste». Carmen corrió hacia el Parque San Miguel, su corazón latiendo con esperanza y terror a partes iguales. Si encontraba a ese hombre, si confirmaba que era quien pensaba que era, ¿qué haría entonces? ¿Cómo podría enfrentar a la familia que había cometido el error más doloroso de sus vidas? Cuando llegó al parque, lo vio inmediatamente. Estaba sentado en la misma banca donde Ricardo había pasado la noche anterior, mirando una fotografía vieja, con expresión devastada. Carmen se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada paso. «Disculpe, señor», dijo con voz temblorosa. «¿Podría hablar con usted un momento?» Ricardo levantó la vista, sorprendido de ver a la empleada doméstica de la casa donde había sido humillado. «Señora, no busco problemas, ya me alejé como me pidieron». «No vengo a causarle problemas», respondió Carmen rápidamente. «Vengo porque creo que cometimos un error terrible». Ricardo la miró con confusión. «No entiendo». Carmen tomó aire profundamente, preparándose para hacer la pregunta que podría cambiar todo. «Señor, por favor dígame la verdad. ¿Cuál es su nombre completo?» «¿Mi nombre?» Ricardo dudó por un momento, pero algo en la expresión sincera de Carmen lo convenció de responder honestamente. «Ricardo Mendoza». Carmen sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. La confirmación de sus sospechas era tanto un alivio como una tragedia.
Dios santo, susurró, llevándose las manos al rostro. Usted es el hermano de la señora Isabela. Ricardo se quedó paralizado. ¿Cómo lo sabe? Porque llevo años trabajando para su hermana, años escuchándola hablar de usted, años viendo su fotografía en álbumes viejos. Y ayer su propia familia lo echó de la casa sin reconocerlo. La revelación cayó sobre Ricardo como una avalancha. Su plan había funcionado demasiado bien. Había logrado ocultar su identidad tan perfectamente que ni siquiera su propia hermana lo había reconocido. Pero el resultado era aún más doloroso de lo que había imaginado. «Carmen», dijo con voz quebrada, «¿realmente mi hermana no me reconoció?» Carmen negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, señor, ni ella ni nadie. Lo trataron como si fuera nadie», completó Ricardo amargamente, «como si fuera menos que humano». Los dos permanecieron en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que había ocurrido. Finalmente Carmen habló. «Señor Ricardo, tiene que regresar. Tiene que decirles quién es usted». Pero Ricardo negó con la cabeza lentamente. «No, Carmen, ya obtuve la respuesta que buscaba. Ahora sé exactamente quiénes son. Pero, señor, mi hermana tuvo la oportunidad de mostrar compasión hacia un extraño y eligió la crueldad. Tuvo la oportunidad de ayudar a alguien necesitado y eligió el desprecio. Esa es la verdad que necesitaba conocer». Carmen se quedó sin palabras, comprendiendo que había sido testigo de una tragedia familiar de proporciones épicas. El reencuentro que Isabela había esperado durante años había ocurrido, pero de la manera más dolorosa posible. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Carmen con voz temblorosa. Ricardo guardó la fotografía en su maleta y se levantó lentamente. «Voy a regresar a mi vida, y voy a tratar de olvidar que alguna vez tuve una familia». Mientras Ricardo se alejaba nuevamente, Carmen se quedó en el parque, enfrentando el peso terrible de un secreto que podría destruir o salvar a la familia para la que trabajaba. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. ¿Cómo puede alguien vivir con tanta culpa? Carmen caminaba por los pasillos de la lujosa residencia como un alma en pena, cargando el peso terrible del secreto que había descubierto. Cada vez que miraba a Isabela, sentía como si fuera cómplice de la tragedia más dolorosa que había presenciado. La verdad ardía en su pecho como un fuego que amenazaba con consumirla por completo. Habían pasado varios días desde su encuentro con Ricardo en el parque, y Carmen no había logrado dormir una sola noche completa. Las palabras del hombre resonaban constantemente en su mente. «Ya obtuve la respuesta que buscaba. Ahora sé exactamente quiénes son». La amargura en su voz había sido tan profunda que aún le causaba escalofríos. Isabela, ajena al tormento de su empleada, continuaba con su rutina habitual de actividades sociales y reuniones benéficas. Esa mañana se encontraba en el salón principal, hablando por teléfono con las organizadoras de un evento para recaudar fondos destinados a familias en situación de vulnerabilidad. «Sí, por supuesto, podemos donar 100,000 pesos», decía Isabela con tono generoso, mientras Carmen limpiaba discretamente a su alrededor. «Es importante que quienes tenemos la bendición de la abundancia compartamos con los menos afortunados». Carmen sintió cómo la ironía la golpeaba con la fuerza de un martillo. ¿Cómo era posible que Isabela hablara de ayudar a desconocidos mientras había echado cruelmente a su propio hermano? La hipocresía era tan evidente que resultaba casi insoportable. «Además», continuaba Isabela, «me gustaría que incluyeran en el programa una sección sobre la importancia de los valores familiares. La familia es lo más sagrado que tenemos en la vida». Esta vez Carmen no pudo contenerse y dejó caer un jarrón decorativo que estaba limpiando. El estruendo resonó por toda la habitación, interrumpiendo abruptamente la conversación telefónica de Isabela. «Carmen, ¿qué te pasa?», preguntó Isabela con molestia evidente. «Estás muy distraída últimamente». «Disculpe, señora», murmuró Carmen mientras recogía los pedazos del jarrón, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Ha sido un accidente». «Bueno, ten más cuidado. Ese jarrón era una pieza de colección». Isabela regresó a su conversación telefónica como si nada hubiera pasado. Carmen terminó de limpiar los restos del jarrón,
pero por dentro se sentía tan rota como la porcelana que acababa de destrozar. No podía seguir viviendo con este secreto, pero tampoco sabía cómo manejarlo sin causar una explosión que destruyera a toda la familia. Mientras tanto, en una habitación modesta de un hotel económico al otro lado de la ciudad, Ricardo permanecía sentado frente a una ventana que daba a una calle bulliciosa. Había decidido quedarse algunos días más antes de regresar definitivamente a su ciudad natal, no porque tuviera esperanzas de reconciliación, sino porque necesitaba procesar completamente lo que había vivido. Su teléfono sonó insistentemente. Era Martín, su asistente personal y uno de los pocos empleados que conocía su paradero actual. «Señor Mendoza», dijo Martín con voz preocupada, «necesito que regrese urgentemente. Tenemos 3 reuniones con inversionistas internacionales esta semana y la fusión con Corporación del Pacífico requiere su aprobación personal». «Martín, cancela todo», respondió Ricardo con una voz cargada de cansancio. «No estoy en condiciones de manejar negocios en este momento». «Pero, señor, estamos hablando de contratos por cientos de millones. Si no firmamos esta semana, podríamos perder oportunidades que tardamos años en construir». Ricardo observó por la ventana a una familia humilde que caminaba por la acera. El padre cargaba a su hija pequeña en los hombros, mientras la madre los miraba con una sonrisa radiante de amor genuino. No tenían ropa cara ni automóviles lujosos, pero se notaba que se tenían el uno al otro, y eso era más valioso que cualquier fortuna. ¿Sabes qué, Martín? Durante todos estos años he construido un imperio empresarial creyendo que era para compartirlo con mi familia. Pero resulta que la gente que más amaba en el mundo se ha convertido en lo que más desprecio. Personas que valoran más las apariencias que la compasión. Señor Mendoza, no entiendo. No importa, Martín, solo dame unos días más para pensar. Ricardo colgó el teléfono y regresó a sus reflexiones tormentosas. Había pasado décadas construyendo riqueza para una familia que ya no existía, al menos no de la manera que él recordaba. ¿Qué sentido tenía continuar acumulando éxito si no tenía con quién compartirlo genuinamente? De vuelta en la lujosa residencia, Carmen había tomado una decisión desesperada. No podía seguir guardando el secreto, pero tampoco podía revelarlo directamente sin causar una catástrofe familiar. Decidió intentar un enfoque diferente, sembrar dudas en Isabela sobre el hombre que habían rechazado, esperando que su patrona comenzara a hacer preguntas por cuenta propia. «Señora Isabela», dijo Carmen mientras servía el té vespertino, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Isabela levantó la vista de la revista de sociedad que estaba leyendo. «Claro, Carmen. ¿De qué se trata?» «Usted ha mencionado varias veces que tiene un hermano. ¿Cómo era él cuando eran jóvenes?» Una expresión melancólica cruzó el rostro de Isabela. Ricardo era una persona muy especial. Trabajador, noble, siempre pensando en el bienestar familiar antes que en el suyo propio. Carmen sintió como su alma se desgarraba al escuchar esto. ¿Y físicamente? ¿Cómo era? ¿Por qué me preguntas esto, Carmen? Es que el otro día, cuando vino ese señor buscando trabajo, algo en él me recordó a alguien, pero no sabía exactamente a quién. Isabela se quedó pensativa por unos momentos. Ricardo era de estatura media, complexión fuerte por el trabajo, ojos muy expresivos. Tenía una manera muy particular de inclinar la cabeza cuando estaba triste o preocupado. Su voz se volvió más nostálgica. ¿Sabes? A veces sueño que él regresa, que toca nuestra puerta y todo vuelve a ser como antes. Carmen tuvo que morderse la lengua para no gritar la verdad en ese mismo momento. ¿Y si él regresara, cómo cree que sería? Probablemente muy diferente, suspiró Isabela. Han pasado tantos años. Seguramente tendría canas, arrugas, tal vez habría envejecido prematuramente por las dificultades de la vida, pero estoy segura de que reconocería su esencia inmediatamente. Los hermanos tienen una conexión especial, ¿no crees? Las lágrimas corrieron silenciosamente por las mejillas de Carmen. Isabela había descrito perfectamente al hombre que habían humillado días atrás, pero la ironía cruel era que cuando finalmente lo tuvo frente a ella, había sido incapaz de ver más allá de la ropa humilde y la apariencia descuidada. «Señora», se atrevió a continuar Carmen, «¿qué pasaría si él hubiera regresado y usted no lo hubiera reconocido?
Isabela se puso rígida. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, han pasado muchos años. Tal vez él ha cambiado más de lo que usted imagina. Tal vez ya estuvo aquí y... Carmen, me estás asustando. ¿Por qué me haces estas preguntas extrañas? Carmen se dio cuenta de que estaba al borde de revelar todo, pero el terror la detuvo. Solo pensaba en las posibilidades, señora. Disculpe si la incomodé. Esa noche, Isabela no pudo conciliar el sueño. Las preguntas de Carmen habían despertado una inquietud que no podía explicar. Se levantó de la cama y se dirigió a su estudio privado, donde guardaba los álbumes familiares antiguos. Con manos temblorosas, comenzó a revisar las fotografías de su juventud con Ricardo. En una imagen particularmente clara, Ricardo aparecía con expresión melancólica, la cabeza ligeramente inclinada, exactamente como ella había descrito a Carmen. Sus ojos tenían esa profundidad que siempre la había conmovido, esa tristeza noble de quien carga con responsabilidades mayores a su edad. «Dios mío», murmuró Isabela, sintiendo como un escalofrío recorría su espina dorsal. Algo en la expresión de esa fotografía le recordó vívidamente al hombre que habían rechazado días atrás. No podía ser coincidencia que Carmen hubiera hecho esas preguntas específicas justo después del incidente con el trabajador. Isabela salió corriendo hacia las habitaciones de servicio y golpeó urgentemente la puerta de Carmen. «Carmen, despierta. Necesito hablar contigo ahora mismo». Carmen abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar. Había estado despierta toda la noche, torturada por la conversación de la tarde. «Señora, ¿qué pasa? ¿Está bien?» «Carmen, necesito que me digas la verdad. ¿Hay algo sobre ese hombre que vino la semana pasada que no me hayas contado?» Carmen sintió como el mundo se tambalea bajo sus pies. Este era el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. «Señora Isabela», comenzó con voz temblorosa. «La verdad, Carmen. ¿Quién era realmente ese hombre?» Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen como ríos imparables. «Señora, ese hombre era su hermano Ricardo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se quedó paralizada, como si hubiera recibido un rayo. Su rostro pasó por una serie de expresiones: incredulidad, horror, comprensión devastadora y finalmente un dolor tan profundo que Carmen temió que fuera a desmayarse. «¿Qué estás diciendo?», susurró Isabela con voz quebrada. «Después de que ustedes lo echaran, algo me inquietó. Investigué, lo busqué, hablé con él. Se llama Ricardo Mendoza. Es su hermano, señora. Su hermano regresó después de todos estos años y nosotros lo tratamos como basura». Isabela se desplomó en una silla, llevándose las manos al rostro mientras sollozaba incontrolablemente. «No puede ser verdad. No puede ser. Es verdad, señora. Él vino buscando reconectarse con su familia, pero decidió probarlos primero. Quería saber si ustedes lo amarían por quien es, no por lo que tiene». «¿Lo que tiene? ¿A qué te refieres?» Carmen respiró profundamente antes de soltar la bomba final. «Señora Isabela, su hermano no es un campesino pobre. Ricardo Mendoza es el dueño de Corporación Mendoza, uno de los imperios empresariales más grandes del país. Es multimillonario». El grito de angustia que salió de Isabela resonó por toda la residencia, despertando a Alejandro y Sofía, que corrieron a ver qué había pasado. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó Alejandro, encontrando a su esposa desconsolada y a Carmen llorando. «Alejandro», Isabela apenas podía hablar entre sollozos, «hemos cometido el error más horrible de nuestras vidas». «¿O qué hemos hecho?». El grito desesperado de Isabela resonó por toda la lujosa residencia como el lamento de un alma condenada. Alejandro y Sofía llegaron corriendo en pijamas, encontrando una escena que jamás olvidarían: Isabela desplomada en el suelo, sollozando incontrolablemente, mientras Carmen permanecía de pie con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de remordimiento. «Isabela, ¿qué te pasa? ¿Qué está sucediendo?». Alejandro se arrodilló junto a su esposa, completamente desconcertado por su estado de desesperación total. «Papá, mamá se ve terrible», murmuró Sofía, por primera vez en años mostrando genuina preocupación por alguien más que no fuera ella misma. Isabela levantó el rostro. Sus ojos hinchados y rojos
la hacían verse años mayor. Alejandro, ese hombre que echamos hace días, el campesino, ¿qué tiene que ver con esto? No era un campesino. Isabela gritó con una intensidad que hizo temblar las paredes. Era mi hermano, era Ricardo. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo del pasillo. Alejandro se quedó petrificado, procesando palabras que parecían imposibles de comprender. Eso es imposible, balbuceó finalmente. Tu hermano desapareció hace décadas. Además, ese tipo era claramente un vagabundo. No vuelvas a llamarlo así. Isabela se incorporó con una furia que sorprendió a todos. Acabas de insultar a mi hermano, al hombre que llevo esperando encontrar toda mi vida. Sofía, que había estado escuchando en shock, finalmente encontró su voz. Mamá, debe haber un error. Ese señor no tenía nada que ver con nuestra familia. ¿Era qué, Sofía? Isabela se volteó hacia su hija con ojos llenos de dolor y cólera. ¿Ibas a decir que era inferior a nosotros? ¿Que no merecía estar en nuestra presencia? Yo no... Exactamente eso pensaste. Todos pensamos eso. Isabela se llevó las manos a la cabeza, desarreglando su cabello perfectamente peinado. Juzgamos a mi propio hermano como si fuera basura. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló con voz quebrada. Hay algo más que deben saber. Todos los ojos se dirigieron hacia ella, y Carmen sintió el peso aplastante de tener que destruir aún más a esta familia que ya estaba destrozada. Su hermano Ricardo no vino aquí porque necesitara trabajo. Vino porque quería probarlos. ¿Probarnos?, preguntó Alejandro, confundido. Señor, Ricardo Mendoza es el propietario de Corporación Mendoza. Posee una fortuna de miles de millones de pesos. Vino disfrazado de trabajador humilde para ver si su familia lo amaría por quien es, no por lo que posee. Si el silencio anterior había sido absoluto, este fue cósmico. Era como si todo el universo hubiera dejado de funcionar. Alejandro abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Corporación Mendoza, murmuró Sofía con voz ahogada. Esa empresa tiene edificios en todo el país. Los periódicos hablan constantemente de su dueño. Dicen que es uno de los hombres más ricos, y nosotros lo echamos, completó Isabela, con una voz tan rota que apenas era audible. Lo tratamos como escoria. Lo humillamos, a mi propio hermano. Alejandro se puso de pie lentamente. Su rostro había pasado del shock al horror absoluto. Durante unos segundos, su mente empresarial tomó control. Dios mío, ¿saben lo que esto significa? Las oportunidades de negocios que acabamos de destruir. Las conexiones que... Alejandro. Isabela se levantó como una fiera. ¿En serio estás pensando en dinero en este momento? Mi hermano vino buscando amor familiar y le dimos desprecio. Vino buscando reconocimiento y le dimos humillación. Tienes razón, perdón, yo... Alejandro se dio cuenta de lo terrible de sus palabras. Es solo que... No puedo creer que hayamos cometido semejante barbaridad. No fue un error, dijo Carmen con valentía, que la sorprendió a ella misma. Fue una decisión consciente. Todos ustedes decidieron tratarlo mal porque lo juzgaron por su apariencia. Carmen, tú también participaste, la acusó Sofía defensivamente. Es cierto, admitió Carmen sin dudarlo, y esa culpa me está devorando por dentro. Por eso decidí buscar la verdad, porque algo dentro de mí sabía que estábamos cometiendo una injusticia terrible. Isabela comenzó a caminar de un lado a otro como una alma atormentada, sus pasos descalzos resonando en el mármol frío. Todos estos años, soñando con que regresara, imaginando el momento perfecto de nuestro reencuentro, y cuando finalmente sucedió, le cerré la puerta en la cara. «Mamá, tenemos que encontrarlo», dijo Sofía, por primera vez mostrando madurez genuina. «Tenemos que disculparnos, tenemos que explicarle que... ¿Explicarle qué?» Isabela se detuvo abruptamente. ¿Que somos tan superficiales que juzgamos a las personas por su vestimenta? ¿Que nos hemos vuelto tan arrogantes que olvidamos el valor de la compasión? Las palabras de Isabela resonaron como una sentencia final. Era la primera vez que reconocía abiertamente lo que se habían convertido como familia. «¿Dónde está ahora?», preguntó Alejandro con urgencia desesperada. «Carmen, ¿sabes dónde podemos encontrarlo?
La última vez que lo vi estaba en el Parque San Miguel, pero eso fue hace varios días. No sé si sigue en la ciudad. Tenemos que buscarlo, declaró Isabela con determinación renovada. Tengo que verlo, tengo que pedirle perdón de rodillas si es necesario. Isabela, piénsalo bien. Alejandro intentó ser la voz de la razón. Si él es realmente tan adinerado como dice Carmen, probablemente ya se marchó. Gente como esa tiene aviones privados, puede estar en cualquier parte del mundo. No me importa si tengo que buscarlo hasta en los confines de la tierra. Isabela tenía una resolución férrea en su voz. Es mi hermano, y tengo que arreglar esto. Sofía se acercó a su madre tomándola del brazo suavemente. Mamá, pero ¿y si él no nos perdona? Después de cómo lo tratamos. Isabela miró a su hija con ojos llenos de lágrimas, pero también de honestidad brutal. Entonces, tendremos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Pero al menos habremos intentado hacer lo correcto. En ese momento, Carmen recordó algo crucial. Señora Isabela, cuando hablé con don Ricardo en el parque, él me dijo algo que me rompió el alma. ¿Qué te dijo? Isabela se acercó desesperada. Me dijo que ya había obtenido la respuesta que buscaba, que ahora sabía exactamente quiénes eran ustedes como familia. ¿Y qué más? Carmen respiró profundamente antes de continuar. Dijo que regresaría a su vida y que trataría de olvidar que alguna vez tuvo una familia. El impacto de estas palabras fue devastador. Isabela se desplomó nuevamente, esta vez en brazos de Alejandro, quien también comenzó a llorar al comprender la magnitud de la pérdida. Lo perdimos, susurró Isabela. Después de todos estos años esperando, cuando finalmente regresó, nosotros fuimos quienes lo alejamos para siempre. No podemos rendirnos, dijo Sofía con una determinación que sorprendió a todos. Mamá, tú me enseñaste que la familia es lo más importante del mundo. Si eso es cierto, entonces tenemos que luchar por recuperar a mi tío. Isabela miró a su hija con nuevos ojos. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía estaba mostrando los valores que habían intentado inculcarle durante años. Tienes razón, dijo Isabela, secándose las lágrimas, pero no será fácil. Ricardo tiene todo el derecho del mundo a odiarnos. ¿Qué propones que hagamos?, preguntó Alejandro. Primero tenemos que encontrarlo. Carmen, necesito que me lleves al parque donde lo viste. Vamos a comenzar la búsqueda desde ahí. Señora, es muy tarde, son las 3 de la madrugada. No me importa la hora, he perdido demasiado tiempo ya. Cada minuto que pasa, él se aleja más de nosotros. Sofía se dirigió hacia su habitación. Voy a cambiarme. No pienso quedarme aquí mientras buscan a mi tío. Yo también voy, declaró Alejandro. Esta es responsabilidad de toda la familia. En pocos minutos, toda la familia estaba vestida y lista para salir en plena madrugada. Carmen los observaba con una mezcla de esperanza y preocupación. Carmen, dijo Isabela antes de salir, gracias por tener la valentía de decirnos la verdad. Sé que no fue fácil. Señora, solo espero que no sea demasiado tarde. Yo también lo espero, Carmen. Yo también lo espero. Mientras se dirigían hacia la puerta, Isabela se detuvo un momento para observar la fotografía familiar que colgaba en el pasillo principal. Era una imagen de cuando Sofía era pequeña, mostrando una familia aparentemente perfecta, sonriente, llena de amor. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dijo a Alejandro. ¿Qué? Que Ricardo vino buscando a la familia de esta fotografía, pero se encontró con personas que no reconoció, y nosotros tampoco lo reconocimos a él. Vamos a recuperar a esa familia, prometió Alejandro, cueste lo que cueste. Salieron de la lujosa residencia en plena madrugada, comenzando una búsqueda desesperada que podría ser su única oportunidad de redimirse ante el hermano que habían perdido por su propia arrogancia. Pero lo que no sabían era que Ricardo ya había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre, una decisión que pondría a prueba hasta dónde estaba dispuesta a llegar su familia para recuperar su perdón. Señor Mendoza, por favor reconsidere esta decisión. La voz desesperada de Martín, el asistente personal de Ricardo, resonaba a través del teléfono mientras el multimillonario cerraba definitivamente su maleta. Había tomado la decisión más radical de su vida, abandonar todo y desaparecer para siempre. Martín, mi resolución es final, respondió Ricardo con una frialdad que ocultaba el volcán de emociones que rugía en su interior.
Transfiere todas las empresas a la Fundación Benéfica Internacional. Quiero que mi fortuna ayude a personas que realmente necesitan ayuda, no a familias que se han olvidado del verdadero significado de la humanidad. Pero, señor, está hablando de miles de millones de pesos. No puede simplemente... Puedo y lo haré. Redacta los documentos legales inmediatamente. Para mañana al mediodía quiero que todo esté transferido. Ricardo colgó el teléfono y se dirigió hacia la ventana de su habitación en el hotel económico. Las calles estaban vacías a esa hora de la madrugada, excepto por algunos trabajadores nocturnos que regresaban a sus hogares humildes después de jornadas agotadoras. Esas personas sabían el valor del esfuerzo, del sacrificio, de la dignidad en el trabajo honesto. Eran más familia para él que sus propios parientes de sangre. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, una caravana desesperada recorría cada rincón donde Ricardo podría encontrarse. Isabela, Alejandro, Sofía y Carmen habían dividido la ciudad en sectores, visitando hoteles modestos, parques públicos, estaciones de autobús, cualquier lugar donde un hombre humilde pudiera refugiarse. ¿Ha visto a este hombre? Isabela mostraba una fotografía antigua de Ricardo a cada recepcionista de hotel, a cada vendedor nocturno, a cada guardia de seguridad que encontraba. Su voz estaba ronca de tanto preguntar, sus ojos hinchados de tanto llorar. «No, señora, no lo he visto», era la respuesta constante que recibía, y cada negativa era como una puñalada más profunda en su alma destrozada. Sofía, quien nunca había caminado por los barrios humildes de la ciudad, estaba experimentando un despertar brutal. Veía familias enteras viviendo en condiciones que jamás había imaginado. Niños durmiendo en las calles, adultos trabajando en empleos dignos pero mal pagados. Por primera vez en su vida privilegiada, entendía las diferencias abismales entre su mundo de lujo y la realidad de la mayoría de las personas. «Mamá», le dijo Sofía con voz quebrada, cuando se reunieron después de horas de búsqueda infructuosa. «Nunca me había dado cuenta de cuánta gente vive así». «Tu tío Ricardo conoce esta realidad», respondió Isabela amargamente. «Por eso pudo fingir ser uno de ellos tan convincentemente. Nosotros somos los únicos que hemos vivido en una burbuja de cristal». Alejandro se acercó corriendo, con esperanza brillando en sus ojos. «Encontré algo. Un vendedor de periódicos dice que vio a alguien con la descripción de Ricardo cerca del Hotel San Martín». El Hotel San Martín era un establecimiento modesto pero limpio, frecuentado por viajeros de clase trabajadora. Isabela sintió como su pulso se aceleraba mientras se dirigían hacia allá. Tal vez, solo tal vez, aún había esperanza. En la recepción, un joven empleado los recibió con curiosidad evidente. Era poco usual ver a personas tan elegantemente vestidas en ese lugar a las 5 de la madrugada. «Disculpe», dijo Isabela con voz temblorosa. «Estamos buscando a mi hermano. Se llama Ricardo Mendoza. ¿Se está hospedando aquí?» El empleado consultó su registro con cuidado. «Sí, tenemos a un huésped con ese nombre en la habitación 23. ¿Pero qué?», preguntó Alejandro ansiosamente. «Acaba de hacer el check-out hace unos minutos. Se fue en un taxi hacia el aeropuerto». El mundo se tambaleó bajo los pies de Isabela. «¿El aeropuerto? ¿Está seguro?» «Completamente seguro, señora. Escuché cuando le pidió al taxista que lo llevara al aeropuerto internacional. Dijo que tenía un vuelo temprano». Isabela se desplomó en una silla del lobby, sintiendo como todas sus esperanzas se desvanecían. Se va para siempre». «No», declaró Sofía con una determinación que sorprendió a todos. «No vamos a rendirnos ahora, vamos al aeropuerto». «Sofía tiene razón», apoyó Alejandro. «Aún podemos alcanzarlo». Carmen, quien había permanecido silenciosa, finalmente habló. «Señores, tengo algo que confesar. Cuando hablé con don Ricardo en el parque, él mencionó que tenía una empresa grande. Investigué un poco y descubrí que Corporación Mendoza tiene su propia terminal en el aeropuerto. Si va a viajar, será desde ahí». «¿Cómo sabes eso?», preguntó Isabela. Porque después de conocer la verdad, no podía dormir. Pasé las noches investigando todo sobre don Ricardo. Quería entender completamente qué tan grande había sido nuestro error. La revelación de Carmen les dio una nueva dirección. Se dirigieron inmediatamente hacia el aeropuerto, pero el tráfico matutino comenzaba a intensificarse, haciendo que cada minuto se sintiera como una eternidad. En la terminal privada del aeropuerto,
Ricardo estaba completamente desconectado emocionalmente mientras esperaba que su jet privado fuera preparado para el vuelo. Su destino, un pequeño país en Sudamérica donde podría vivir anónimamente, dedicando el resto de su vida a trabajos de caridad sin la carga de un apellido poderoso. «Todo está listo, señor Mendoza», le informó el piloto. «Podemos despegar cuando usted ordene». Ricardo asintió silenciosamente. En unas horas estaría lejos para siempre de la ciudad donde había nacido, donde había soñado, donde había sufrido la desilusión más grande de su existencia. Mientras tanto, la familia desesperada luchaba contra el tiempo y el tráfico. Isabela miraba obsesivamente su reloj, calculando mentalmente cuánto tiempo necesitarían para llegar a la terminal privada. «¿Crees que podremos alcanzarlo?», le preguntó Sofía a su madre. «No lo sé, mi amor. Solo sé que tengo que intentarlo. Si lo pierdo ahora, nunca me perdonaré. Mamá, cuando lo encontremos, si lo encontramos, ¿qué le vas a decir?». Isabela pensó por un momento, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Le voy a decir la verdad, que somos una familia rota, que nos perdimos en el camino, que olvidamos quiénes éramos realmente, y le voy a suplicar que nos dé una oportunidad de demostrarnos que podemos cambiar, y si dice que no, entonces respetaré su decisión, porque después de lo que le hicimos, él tiene todo el derecho del mundo a rechazarnos». Llegaron finalmente al aeropuerto y corrieron hacia la terminal privada, como si sus vidas dependieran de ello. El guardia de seguridad inicialmente se resistió a dejarlos pasar, pero la desesperación evidente en sus rostros lo convenció. «Por favor», gritaba Isabela mientras corría por los pasillos de la terminal. «Tengo que ver a Ricardo Mendoza antes de que despegue». Llegaron a la puerta de embarque justo cuando Ricardo estaba subiendo los escalones hacia su jet privado. Isabela gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Espera!». Ricardo se detuvo en seco al escuchar la voz que había amado durante toda su infancia. Se volteó lentamente y sus ojos se encontraron con los de Isabela desde la distancia. El encuentro de miradas fue devastador para ambos. Isabela vio en los ojos de su hermano una tristeza tan profunda que le partió el alma. Ricardo vio en los de ella una desesperación genuina que no había esperado. «Ricardo, por favor, no te vayas». Isabela corrió hacia él, pero la seguridad del aeropuerto la detuvo antes de que pudiera llegar a la zona de embarque. Ricardo bajó lentamente los escalones, caminando hacia su hermana con pasos pesados. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para hablar sin gritar, se miraron en silencio por lo que parecieron horas. «Isabela», dijo Ricardo finalmente, su voz cargada de años de dolor reprimido. «Ricardo, hermano». Isabela apenas podía hablar entre sollozos. «Perdóname, perdónanos. No sabíamos, no te reconocimos». «Sí me reconociste», respondió Ricardo con una calma devastadora. «Reconociste a un hombre humilde que buscaba trabajo y decidiste tratarlo como basura. Tienes razón, tienes toda la razón. Somos personas terribles». «No son personas terribles», corrigió Ricardo. «Son personas que se perdieron. Como me perdí yo durante todos estos años, construyendo riqueza para una familia que había cambiado tanto que ya no me reconocía». Sofía se acercó tímidamente. «Tío Ricardo, soy Sofía, tu sobrina». Ricardo la miró con ojos llenos de melancolía. «Eras una bebé cuando me fui. Ahora eres una mujer hermosa, pero soy una mujer que te trató mal sin conocerte», completó Sofía honestamente. «Una mujer que juzgó a su propio tío por su apariencia. Al menos eres honesta», reconoció Ricardo. Alejandro se mantuvo en segundo plano, comprendiendo que este era un momento familiar en el que él era solo un espectador. «Ricardo», dijo Isabela, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos, pero si existe alguna posibilidad, cualquier oportunidad de que puedas perdonarnos». «Isabela, pasé 30 años construyendo un imperio pensando en el día que nos reuniríamos. Imaginé miles de escenarios diferentes, pero nunca imaginé que cuando finalmente llegara ese día, mi propia familia me echaría de su casa como a un perro callejero». Las palabras de Ricardo fueron como dagas en el corazón de todos los presentes. La verdad era brutal, pero necesaria. «¿Qué podemos hacer?», suplicó Isabela.
Dime qué podemos hacer para arreglar esto. Ricardo miró hacia su jet privado, luego hacia su familia destrozada y finalmente hacia Carmen, quien había permanecido discretamente atrás. Hay solo una cosa que pueden hacer, dijo finalmente. Lo que sea, prometió Isabela inmediatamente. Demuestren que realmente han aprendido algo de todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo podemos demostrarlo? Ricardo sonrió amargamente. Esa respuesta no la puedo dar yo. Tienen que encontrarla ustedes mismos. Sin decir más, Ricardo se dirigió nuevamente hacia su avión. Pero esta vez, antes de subir, se volteó una última vez. Si realmente logran cambiar, si realmente aprenden a valorar a las personas por lo que son y no por lo que aparentan, tal vez, solo tal vez, algún día podamos intentar ser familia otra vez. Con esas palabras, Ricardo desapareció dentro del jet, dejando a su familia con la misión más importante de sus vidas, demostrar que merecían una segunda oportunidad. ¿Cómo se demuestra que una alma rota puede sanar? Isabela caminaba como fantasma por los pasillos de su lujosa propiedad, sintiendo que cada objeto elegante la acusaba de su fracaso como hermana. El silencio en la casa era ensordecedor. Ni siquiera las fuentes de agua cristalina en el jardín lograban calmar el tormento que rugía en su interior. Habían regresado del aeropuerto completamente demolidos. Las palabras finales de Ricardo resonaban como ecos fantasmales. Si realmente logran cambiar, si realmente aprenden a valorar a las personas por lo que son, tal vez algún día podamos intentar ser familia otra vez. Sofía estaba sentada en el suelo de mármol del recibidor, completamente ajena a su postura poco elegante. Por primera vez en su vida privilegiada, las apariencias le importaban absolutamente nada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, pero algo profundo había cambiado en su ser. «Mamá», dijo Sofía con voz ronca, «¿cómo vamos a demostrarle al tío Ricardo que somos diferentes? ¿Cómo probamos que no somos las personas horribles que él vio?» Isabela se detuvo y miró a su hija con ojos cargados de sufrimiento. «No lo sé, mi amor, pero tenemos que encontrar la manera porque si no lo hacemos, habré perdido a mi hermano para siempre». Alejandro entró al recibidor llevando una taza de café, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba. «He estado pensando toda la madrugada», dijo con voz quebrada. «Ricardo tenía razón en cada palabra que nos dijo. Nos convertimos en personas que juzgan a otros por su apariencia. No se trata solo de juzgar», intervino Carmen, quien había permanecido discreta pero presente durante toda esta agonía familiar. «Se trata de que ustedes olvidaron lo que significa la compasión genuina». «Carmen tiene razón», admitió Isabela, sentándose en el suelo junto a Sofía, algo impensable en su antigua personalidad. «Hemos vivido en una burbuja de cristal tan grande que perdimos contacto con la humanidad real». En ese momento, el timbre de la puerta resonó por toda la casa. Todos se sobresaltaron, esperando que tal vez, milagrosamente, fuera Ricardo quien había regresado. Carmen corrió a abrir, pero en lugar de encontrar al hermano perdido, se topó con una mujer mayor, vestida humildemente, con expresión preocupada. «Buenos días, señora», dijo la mujer con voz temblorosa. «Disculpe que moleste tan temprano, pero soy Esperanza. Trabajo como empleada doméstica en una casa cercana. Necesito ayuda urgente». Carmen reconoció inmediatamente a su amiga del mercado. «Esperanza, ¿qué te pasó? Te ves muy alterada». «Carmen, mi nieto está muy enfermo. Necesita una cirugía urgente, pero cuesta 200,000 pesos. Los patrones para quienes trabajo se fueron de viaje y no puedo contactarlos. No sé a quién más recurrir». Isabela, Sofía y Alejandro escucharon la conversación desde el recibidor. Normalmente, en situaciones así, habrían instruido a Carmen para que despidiera educadamente a la visitante, alegando que no podían ayudar con problemas ajenos. Pero algo había cambiado fundamentalmente en todos ellos. Isabela se levantó y caminó hacia la puerta. «Señora Esperanza, soy Isabela. ¿Puede contarme más sobre la situación de su nieto?» Esperanza la miró sorprendida. No esperaba que la dueña de la casa se dirigiera directamente a ella, y mucho menos con tal gentileza. «Señora, mi nieto tiene 8 años. Se llama Miguel y tiene un problema en el corazón, en el pecho, que necesita operación inmediata. Los doctores dicen que si no se opera esta semana...». Esperanza no pudo continuar hablando.
El llanto la ahogaba mientras se imaginaba perdiendo al pequeño que era la luz de su vida. Isabela sintió como algo se movía profundamente en su alma. Aquí estaba una oportunidad real de demostrar compasión genuina, no por publicidad o reconocimiento social, sino por pura humanidad. «Señora Esperanza», dijo Isabela con firmeza, «no se preocupe más, vamos a ayudarla». Sofía se acercó inmediatamente. «¿Qué necesita exactamente? ¿Podemos llevarla al hospital?». Alejandro, sorprendido por la reacción de su familia, se sumó sin dudarlo. «Tengo contactos en los mejores hospitales de la ciudad. Podemos conseguir que operen al niño hoy mismo». Esperanza los miró con incredulidad total. Pero ustedes no me conocen. ¿Por qué van a ayudar a una extraña? Porque usted no es una extraña», respondió Isabela con una sonrisa genuina que hacía años no mostraba. «Es una madre preocupada por su nieto, y eso es lo único que importa». En las siguientes horas, la familia experimentó una transformación que jamás habían imaginado posible. Se dirigieron inmediatamente al hospital público, donde estaba internado el pequeño Miguel, un niño de ojos enormes y sonrisa débil que luchaba valientemente contra su enfermedad. «¿Ustedes son los ángeles que van a ayudarme?», preguntó Miguel con voz apenas audible cuando conoció a la familia. Sofía se arrodilló junto a la cama del hospital, sintiendo como su alma se partía al ver la vulnerabilidad de ese pequeño ser. «Sí, Miguel, vamos a hacer todo lo posible para que te pongas bien». «¿Por qué?», preguntó el niño con la honestidad brutal que solo poseen los pequeños. «Mi abuela dice que ustedes son muy ricos y que la gente rica no ayuda a la gente pobre». La pregunta del niño fue como una bofetada para toda la familia. Era exactamente lo que ellos habrían pensado sobre sí mismos apenas días atrás. «Porque aprendimos algo muy importante», respondió Isabela, tomando la pequeña mano de Miguel. «Aprendimos que cuando vemos a alguien que necesita ayuda, no importa quiénes somos o quiénes son ellos, lo único que importa es ayudar». Alejandro se encargó de todos los trámites médicos, descubriendo en el proceso las dificultades monumentales que enfrentan las familias humildes para acceder a atención médica de calidad. Por primera vez en su vida, experimentó la frustración de lidiar con burocracias que no se doblegaban ante su dinero. «Es increíble», le comentó a Isabela mientras esperaban en una sala de espera modesta. «Nunca me di cuenta de lo complicado que es el sistema para quienes no tienen influencias. Hemos vivido en un mundo completamente diferente», admitió Isabela. «Un mundo donde el dinero resuelve todo instantáneamente. Pero la mayoría de las personas vive en este otro mundo, donde cada problema es una montaña que escalar». Mientras esperaban noticias de la cirugía, Sofía conversaba con otros familiares en la sala de espera. Eran personas trabajadoras, humildes, que habían ahorrado durante años para poder pagar tratamientos médicos básicos. Sus historias la conmovieron profundamente. «Mi esposo trabaja 16 horas diarias para pagar el tratamiento de nuestra hija», le contó una mujer. «Hace 3 meses que no hemos podido comprar carne, pero él dice que la salud de nuestra pequeña vale cualquier sacrificio». Sofía escuchaba estos relatos con el alma encogida. Ella se quejaba cuando su marca de ropa favorita no tenía el color que quería, mientras estas familias sacrificaban comida para salvar las vidas de sus seres queridos. «¿Sabes qué?», le dijo Sofía a la mujer. «Creo que tu esposo es el hombre más valiente que conozco». Después de 6 horas de tensión, el cirujano salió con noticias alentadoras. La operación fue exitosa. Miguel se va a recuperar completamente. El grito de alegría de Esperanza resonó por todo el hospital, y toda la familia se abrazó como si hubieran salvado a uno de los suyos. «Gracias, gracias», lloraba Esperanza. «No sé cómo pagarles esto jamás». «No tienen nada que pagarnos», dijo Isabela firmemente. «Ver a Miguel sano es el único pago que necesitamos». Esa noche, de regreso en su hogar lujoso, la familia se reunió en la sala principal para reflexionar sobre el día que habían vivido. «¿Saben qué fue lo más impactante de todo?», preguntó Sofía. «¿Qué?», respondieron Isabela y Alejandro al unísono. «Que ayudar a Miguel y su familia me hizo sentir más feliz y completa que cualquier cosa que haya comprado en mi vida». Isabela abrazó a su hija, sintiendo un orgullo genuino que no había experimentado en años. «Creo que finalmente empezamos a entender qué quiso decirnos Ricardo. Pero esto es solo el principio»,
advirtió Alejandro. Un acto de bondad no borra años de arrogancia. Tienes razón, acordó Isabela, pero es un comienzo, y tal vez, si continuamos por este camino... En ese momento, Carmen entró discretamente con una expresión extraña en el rostro. Señora Isabela, dijo con voz cautelosa, acaba de llegar algo para usted. Le entregó un sobre elegante, sin remitente, pero con su nombre escrito en una caligrafía que le resultó familiar. Isabela abrió el sobre con manos temblorosas y encontró una fotografía del pequeño Miguel, sonriendo en su cama de hospital, junto a una nota que decía: «A veces los ángeles llegan cuando menos los esperamos. Alguien me contó sobre lo que hicieron hoy. Tal vez sí hay esperanza para ustedes después de todo. R». La familia se quedó en silencio absoluto. Ricardo había estado observando, había sabido sobre su acto de bondad y había decidido enviar una señal. «¿Crees que esto significa que nos está dando una oportunidad?», preguntó Sofía con voz esperanzada. «Creo que significa que tenemos que seguir demostrando que realmente hemos cambiado», respondió Isabela. «Y que tal vez, solo tal vez, mi hermano aún cree que podemos ser la familia que él recordaba». Pero lo que no sabían era que la prueba verdadera apenas comenzaba, y que Ricardo tenía preparado un desafío final que determinaría si realmente merecían su perdón. El verdadero valor de una persona se mide en los momentos cuando nadie está observando. Esas palabras resonaban en la mente de Isabela mientras se dirigía una vez más al hospital público donde pequeño Miguel continuaba su recuperación. Pero esta vez no iba sola, ni por obligación social. Toda su familia había decidido, por voluntad propia, dedicar sus días a ayudar en el ala pediátrica. Habían transcurrido semanas desde aquella primera experiencia transformadora, y lo que comenzó como un acto desesperado por redimirse se había convertido en una misión de vida genuina. Sofía ahora leía cuentos a los niños enfermos cada tarde. Alejandro había establecido un fondo permanente para cirugías infantiles, e Isabela coordinaba donaciones de medicamentos esenciales. «Buenos días, señora Isabela», la saludó una enfermera. «Los pequeños ya la están esperando. Miguel no deja de hablar sobre la historia que le prometió contarle hoy». Isabela sonrió con una calidez que había redescubierto en las profundidades de su alma. «Espero no defraudarlo». Mientras caminaba por los pasillos del hospital, reflexionaba sobre el cambio radical que había experimentado su familia. Ya no se trataba de demostrarle algo a Ricardo. Ahora ayudaban porque era lo correcto, porque cada sonrisa de un niño enfermo llenaba sus vidas de un propósito que ninguna riqueza material había logrado proporcionarles. En la habitación pediátrica, Miguel la recibió con los brazos extendidos. Su recuperación había sido milagrosa, pero más milagroso aún era cómo este pequeño había cambiado las perspectivas de toda una familia. «Señora Isabela, ¿ya llegó la hora del cuento?» «Por supuesto, campeón. Pero antes quiero preguntarte algo importante». Miguel la miró con sus ojos brillantes de curiosidad infantil. «¿Tú crees que las personas pueden cambiar realmente?», preguntó Isabela. El niño reflexionó con la seriedad que solo los pequeños que han enfrentado adversidades poseen. «Yo creo que sí. Mi abuela dice que usted y su familia cambiaron mucho. Antes eran como personas que vivían en las nubes y ahora viven aquí con nosotros». Las palabras del niño tocaron fibras profundas en el alma de Isabela. «¿Y cómo sabes que el cambio es real? Porque cuando alguien finge ser bueno, se nota. Pero ustedes no fingen. Se nota que realmente les importamos». En ese momento Sofía entró a la habitación cargando una bolsa llena de libros nuevos. Su transformación había sido quizás la más notable. La joven superficial y materialista había desaparecido, reemplazada por una mujer empática que encontraba alegría genuina en el servicio a otros. «Miguel, traje el libro que me pediste sobre aventuras», anunció Sofía con entusiasmo auténtico. «Gracias, señorita Sofía. ¿Ya sabe que va a estudiar en la universidad?» Sofía sonrió. Había decidido cambiar completamente su carrera, abandonando administración de empresas por medicina pediátrica. «Voy a estudiar para ser doctora de niños, como el doctor que te operó». «¡Qué genial! Así podrá ayudar a muchos niños como yo». Mientras Sofía comenzaba a leer el cuento, Isabela salió discretamente al pasillo, donde encontró a Carmen conversando con Esperanza. «Carmen,
¿Cómo van los preparativos para el centro comunitario?, preguntó Isabela. Durante estas semanas, Carmen había revelado habilidades organizativas extraordinarias, coordinando la creación de un centro de ayuda comunitaria en el barrio donde vivía. Isabela había proporcionado el financiamiento, pero Carmen dirigía todas las operaciones. Muy bien, señora. Ya tenemos médicos voluntarios, maestras para alfabetización y talleres de oficios. Abrimos la próxima semana. Carmen, quiero que sepas algo, dijo Isabela tomando las manos de su empleada. No, de su amiga. Tú fuiste quien tuvo la valentía de decirnos la verdad cuando más la necesitábamos. Sin ti, habríamos perdido a Ricardo para siempre. Señora Isabela, no, déjame terminar. A partir de ahora no eres empleada doméstica. Eres la directora del Centro Comunitario Esperanza, con un salario digno y todas las prestaciones que mereces. Carmen comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría y gratitud. Gracias, señora. Esto es más de lo que jamás soñé. En ese momento, Alejandro llegó corriendo con una expresión de urgencia y emoción mezcladas. Isabela, tienes que venir conmigo ahora mismo, dijo con voz entrecortada. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? No, algo increíble. Alejandro la condujo hacia el lobby principal del hospital, donde una multitud se había congregado. En el centro de la muchedumbre, reconoció inmediatamente una figura que había estado esperando ver durante semanas. Ricardo estaba ahí, vestido elegantemente, pero con una expresión diferente a la que habían visto en el aeropuerto. Ya no había amargura en sus ojos, sino algo parecido a la esperanza cautelosa. Ricardo, susurró Isabela, sintiendo como su corazón se aceleraba. Ricardo caminó hacia ella lentamente, y cuando estuvieron frente a frente, habló con voz cargada de emoción contenida. Isabela, he estado observando. ¿Observando? Durante estas semanas he tenido personas reportándome todo lo que han estado haciendo. En el hospital, en el barrio de Carmen, en el centro comunitario. Isabela sintió como si fuera a desmayarse. ¿Has estado espiándonos? Quería saber si realmente habían cambiado, o si solo estaban actuando para impresionarme. ¿Y cuál es tu conclusión? Ricardo sonrió por primera vez desde su reencuentro, una sonrisa que Isabela recordaba de su infancia. Mi conclusión es que encontré a mi familia. Las palabras de Ricardo resonaron por todo el lobby, y de repente Isabela se encontró en los brazos de su hermano, abrazándose con una intensidad que borraba décadas de separación y días de dolor. Perdóname, sollozaba Isabela. Perdóname por no reconocerte, por tratarte mal, por haberme convertido en alguien que no era. No hay nada que perdonar, respondió Ricardo, también llorando. Porque la hermana que amaba siempre estuvo ahí. Solo estaba perdida, y ahora la encontré. Sofía y Alejandro se unieron al abrazo familiar, creando una imagen que conmovió a todos los presentes en el hospital. Pacientes, médicos, enfermeras, visitantes, todos fueron testigos de un reencuentro que trascendía lo personal para convertirse en algo universal. Tío Ricardo, dijo Sofía entre lágrimas, ¿puedes perdonar a tu sobrina por ser tan superficial y cruel? Sofía, la joven que conocí en mi casa ya no existe. En su lugar hay una mujer hermosa, por dentro y por fuera, que dedica su vida a ayudar a otros. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de esa sobrina? Miguel, que había seguido el drama desde su silla de ruedas, se acercó tímidamente al grupo familiar. Disculpen, dijo con voz pequeña. ¿Ustedes son la familia que se perdió y se encontró? Ricardo se arrodilló para quedar a la altura del niño. Sí, Miguel, somos la familia que aprendió que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero o las apariencias, sino con tratarse mutuamente con bondad y respeto. ¿Y van a quedarse juntos ahora? Para siempre, prometió Ricardo, mirando a Isabela. Porque aprendimos que la familia no es perfecta, pero cuando comete errores y está dispuesta a cambiar, puede volverse más fuerte que antes. Carmen se acercó al grupo con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Don Ricardo, dijo humildemente, espero que pueda perdonarme también. Yo también participé en tratarlo mal ese primer día. Ricardo se levantó y tomó las manos de Carmen con respeto genuino. Carmen, usted fue quien tuvo el valor de decir la verdad cuando era más difícil hacerlo. Usted salvó a esta familia. Solo hice lo correcto. Exactamente. Y eso la convierte en parte de esta familia también.
En los días que siguieron, la vida de todos cambió de maneras que jamás habían imaginado. Ricardo no solo regresó a vivir cerca de su familia, sino que transformó completamente sus empresas, convirtiéndolas en modelos de responsabilidad social y trato digno a empleados. Isabela se convirtió en una activista reconocida por los derechos de las familias trabajadoras, usando su influencia social para crear cambios reales en su comunidad. Sofía ingresó a medicina con una beca académica que ella misma había ganado, rechazando los privilegios familiares para forjarse un camino propio basado en mérito y dedicación. Alejandro reestructuró completamente sus negocios, implementando políticas de equidad salarial y programas de desarrollo para empleados de escasos recursos. Carmen se convirtió en una líder comunitaria respetada, dirigiendo el centro que ayudaba a cientos de familias cada mes. Y Miguel se recuperó completamente, creciendo con el ejemplo de una familia que le había enseñado que el verdadero valor de las personas no se mide por lo que tienen, sino por lo que dan. En una tarde especial, meses después del reencuentro, toda la familia se reunió en el parque donde Ricardo había pasado aquellas noches solitarias, reflexionando sobre el rechazo de sus seres queridos. ¿Saben qué he aprendido de todo esto?, preguntó Ricardo mientras observaban a Miguel jugar con otros niños. ¿Qué?, respondieron todos al unísono. Que a veces las pruebas más dolorosas de la vida son en realidad regalos disfrazados. Porque si yo nunca los hubiera puesto a prueba, y ustedes nunca hubieran fallado esa primera vez, nunca habríamos descubierto de qué estamos realmente hechos. ¿Te refieres a que fue bueno que nos rechazaras la primera vez?, preguntó Isabela. Me refiero a que fue necesario, porque me permitió ver que mi familia era capaz de reconocer sus errores, cambiar genuinamente y convertirse en mejores personas de lo que jamás fueron antes. Sofía tomó la mano de su tío. Tío Ricardo, ¿qué les dirías a las personas que juzgan a otros por su apariencia o situación social? Ricardo reflexionó profundamente antes de responder. Les diría que cada persona que encuentran en la vida tiene una historia, tiene sueños, tiene dignidad. Que el trabajador humilde podría ser un genio disfrazado, que la empleada doméstica podría tener la sabiduría que salve a toda una familia, que el niño enfermo podría enseñarles sobre fortaleza verdadera. ¿Y a las familias que han perdido el rumbo como nosotros?, preguntó Alejandro. Les diría que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor verdadero es más fuerte que el orgullo, y que a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Mientras el sol se ponía en el horizonte, la familia caminó junta hacia casa, no la mansión de mármol que una vez representó su arrogancia, sino un hogar más modesto, donde habían aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en pesos, sino en amor, compasión y conexiones humanas genuinas. La historia del millonario que fingió ser campesino para probar a su familia se había convertido en una leyenda en su comunidad,